Señor, honramos tu nombre, honramos tu presencia en nosotros, honramos tu Hijo en nosotros. Te damos gracias por tu bondad, por tu fidelidad, por tu amor. Señor, abrimos el corazón, nuestros oídos espirituales para recibir, para atesorar tu palabra, para vivirla, para llevarla a la práctica. Señor, que tu palabra haya un espacio en el corazón y que desde allí pueda provocar todo lo que tú quieres, por la cual ha sido enviada. Gracias. Amén. Quiero que me acompañe en el libro de Juan, capítulo 5. Vamos a leer del verso 36. Le damos la bienvenida a todos, a los que nos ven por el canal, a los que estaban en el salón, a los que tenía algunos días que no veía. Me contenta verlos hoy aquí. Y lo que vamos a hablar hoy es una palabra conocida. Creo que usted la ha leído muchas veces, pero al igual que el tema pasado de la oración que ya está disponible en el canal, esta es una palabra que me llamó la atención y que de alguna manera el Señor la ha traído en estos días para comprenderla con más luz, para que podamos rescatar cosas importantes. Sabemos que el tener la Biblia en físico es necesario ya, porque es bueno remarcar algunos textos que Dios nos habla, que Dios nos dirige, y que en algún momento agarrar nuestra Biblia y volver a repasarlos, el volver a repetirlos, eso nos hará mucho bien, eso nos hace mucho bien. Así que quiero invitarlo a que cada vez que lea las Escrituras, su Biblia, lo haga desde otra perspectiva, con entendimiento. Y a la luz de esta palabra, creo que nos va a ayudar un poco más a comprender qué es estudiar, qué es escudriñar las Escrituras. Juan 5, ¿lo tienen? ¿Sí? Ok, aquí nos apoyamos de todas maneras. Bueno, dice desde el verso 36... El contexto en que se desarrolla esto que Jesús está hablando en el capítulo 5, quiero invitarlos como tarea a leerlo. Porque Jesús viene haciendo algunas cosas interesantes, viene haciendo milagros, pero cuando hace milagros no lo hace cualquier día, lo hace el sábado. Y el sábado ustedes conocen que era un día para no hacer nada, ni siquiera un milagro. La cosa estaba tan corrompida que a estos tipos, a los religiosos de la época, no les interesaba que incluso alguien fuera sanado. Es una cosa absurda. Pero ellos habían interpretado como quisieron la ley. Y el sábado Jesús está trabajando y les dice: mi Padre trabaja y yo también trabajo hasta el día de hoy. Y esto los confronta, porque Jesús vino a romper el molde. Y cuando Jesús hace todo lo que hace, no solamente está para contradecir a alguien, sino que está estableciendo vislumbres de lo que viene después. Todo lo que Jesús hace en su ministerio y que se desenvuelve en el antiguo pacto, es solamente una muestra de lo que va a venir después que vaya a la cruz, de lo que se va a establecer espiritualmente. Y entendemos que estas personas guardaban el sábado y estaba prohibido cualquier tipo de trabajo. Pero ellos sí podían interpretar y darse ciertos permisillos para hacer cosas. Vean la hipocresía de la época. Ellos, los fariseos, los judíos, y cuando hablo de los judíos estoy hablando de los practicantes de la ley. Los fariseos, los escribas, ellos habían interpretado la Biblia y habían hecho tantas cosas, tantas interpretaciones, que nunca nadie podía cumplirlo, solo ellos.
Eran hipócritas. Están en contra de que Jesús sane, porque el sábado era un día para guardarlo. Claro, Jesús al hacer estas cosas, al sanar el sábado, al quebrantar, entre comillas, el sábado, lo está haciendo porque está haciéndole entender a las personas que después de la cruz ya no hay un día para guardar, es que todos los días son santos. Que no guardamos el sábado porque lo dice la ley. No. Jesús está diciendo, yo estoy trabajando. ¿Por qué? Porque cuando se establezca esta gracia, no solamente vamos a ser santos al sábado, sino que todos los días de nuestra vida viviremos en esa condición. Y Jesús está hablándoles acerca de la vida. Y qué interesante que esa vida después de la cruz ahora no es algo externo, sino que será una vida que se instalará en ellos. Y desde la vida ellos empezarán a producir cosas. Ellos entenderán que no es el sábado. De hecho, ellos entenderán que de la vida de la que Él habla en las personas, ahora tendrán la conciencia desarrollada que no será una vez a la semana, sino que va a ser siempre. Ahora sí, el testimonio con que yo cuento, dice Jesús, tiene más peso que el de Juan el Bautista. Porque las obras, y aquí hay algo interesante, porque las obras que el Padre me ha encomendado, estas obras que lleve a cabo y que estoy haciendo, son las que testifican que el Padre me ha enviado. Él sabe en dónde se está metiendo al transgredir el día sábado. El verso 37 de Juan 5. Y el Padre mismo que me envió ha testificado en mi favor. Ustedes, cuando habla de ustedes, le está hablando a los judíos, a los fariseos, todos los tipos, me imagino que le hicieron una rueda. Ustedes nunca han oído su voz, ni visto su figura, ni vive su palabra en ustedes. Claro, lo que habitaba en ellos era su propia interpretación de lo que era la ley. Por eso Jesús tiene que hablarle. Lo que ustedes me ven a ver el sábado, no lo hago por mi cuenta, sino que lo hago porque Dios me ha enviado y porque además el Padre y yo uno somos, porque el Padre está en mí. Ustedes nunca, fíjense las palabras tan duras. Me imagino la calentera, para los que no ven de otros países, es la rabia, la molestia. La calentera de estos tipos al Jesús desafiarlo y decirle, ustedes nunca han oído ni visto a Dios. Imagínense estos religiosos y Jesús diciéndoles, ustedes no lo conocen, ni vive su palabra en ustedes, porque no creen. No creen tampoco en aquel que me envió. Ustedes estudian, aquí quiero centrar el mensaje, el verso 39. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que estudiando que en ella haya la vida eterna. Fíjense esta es la verdad de ellos. Jesús le dice, ustedes creen que por escudriñar van a tener la vida eterna. Y son ellas, las Escrituras, las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren. Ahí está la gran diferencia. Ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Esto es una palabra que contrasta con la religión. Y este versículo que leímos, lo hemos escuchado por años, pero hoy quiero llevarlo a que lo pueda ver más claramente. Y quiero comenzar a propósito de esto, del contraste que hay entre los religiosos de la época y entre lo que Jesús es y hace. Ustedes no quieren, ustedes no creen, ustedes nunca han conocido ni han oído a Dios. Ahora, después de la cruz, ya que nosotros tenemos a Cristo, este pensamiento lo dije la semana pasada y quiero volver a recalcarlo. Por causa de lo que ahora ya conoces, por causa de lo que portamos,
que ahora es la vida de Dios en nosotros, que no es externo, sino que es la vida de Cristo en nuestros corazones. Por esa causa, no vamos a vivir como pienso, como lo hacían estos tipos. Ellos vivían como pensaban. Bueno, por causa de tener al Señor, ya no vivimos como pensamos. Ya no vivimos de acuerdo a lo que nos parece o de acuerdo a nuestras propias medidas. Estos tipos tenían medidas y vivían de acuerdo a eso. Por eso Jesús tiene que reprenderlo. Ustedes no tienen a Dios, porque si hubieran visto a Dios, entenderían que yo he sido enviado por Él. Ahora, nosotros en Cristo no viviremos de acuerdo a nuestros propios parámetros, sino que todos los días voluntariamente seremos capaces de morir, de rendirnos, de renunciar a todo, para que la vida del resucitado, Cristo en nosotros, nos absorba mis voluntades, absorba mis emociones, absorba mis decisiones, para que cada vez haya menos de nosotros y haya más de Él. Esta vida, y cuando hablo de la vida de la cual habla Jesús, no estoy hablando de esta vida que tenemos en esta tierra, esta vida una vida biológica, natural. Cuando hablo de esta vida, estoy hablando de una vida que es la vida Zoe, pero lo voy a decir más adelante. Pero esta vida que hoy administramos, y cuando hablo de administración, no estoy hablando de administrar asuntos terrenales, nuestras casas, la vida de nuestros hijos, no. Cuando hablamos de la vida, o cuando hablo de la vida que administramos, esto en la economía de Dios, lo espiritual, lo eterno, para hacerlo bien requiero capacitación, requiero pericia, necesitamos preparación, porque esta vida que usted tiene, que no tenían estos tipos, ahora esta vida en ustedes demanda crecimiento. La vida en ti no solamente comienza cuando hicimos un día la oración de fe, no quedó hasta ahí, y eso lo entendimos. Es que de aquí en adelante no lo alcanzamos ya, como dijo Pablo, sino que avanzamos y crecemos en esto que está instalado en nosotros. Y su palabra, diga conmigo su palabra, ¿sabe qué va a hacer? Nos va a proporcionar crecimiento. Su palabra nos va a proporcionar pericia. ¿Pericia para qué? Porque se trata de construir y de edificar su reino. Y este reino no se puede edificar con mis propias palabras o mis propias ideas, con mis propias formas. Se necesita pericia para fijar esta edificación y tener fundamentos sólidos en el Señor y no ser desviados o apartados de la verdad. Bueno, esta vida que tú administras requiere que tú cada vez más estés capacitado, que podamos escudriñar de manera, no dice escudriñar nada más, me encanta cuando dice con diligencia, porque una cosa es escudriñar y otra cosa es ponerle diligencia, acción, rapidez y urgencia a lo que estoy escudriñando. Cuando entiendo que ya tengo vida eterna, ¿cuánto entendemos eso? ¿Cuántos? Ya tenemos vida eterna. No alcanzamos vida eterna cuando venimos aquí. Es que ya tenemos vida eterna. Cuando entiendo que soy portador de la vida de Cristo, es una vida eterna, indestructible. Señores, no te conformas con prácticas, con ritos, con ceremonias o con hábitos buenos. Cuando Dios está en ti, cuando su Hijo está en ti, tú quieres avanzar mucho más. Asistir regularmente a la congregación o a un salón, a un auditorio como este, orar, leer las Escrituras, no hacer mucho mal, tener estos buenos hábitos, no es suficiente para la vida eterna. No es suficiente, no estoy diciendo que está mal, es bueno, lo hacemos, pero no es suficiente. Al inicio decía y hablaba acerca de los perdidos, y decía que los perdidos normalmente lo que algunos en la iglesia llaman perdidos son ¿a quién?
No, bueno, los perdidos son los mundanos, los que no tienen a Dios, los que no han pasado al altar, entre comillas, a hacer una oración de fe. Esos son los perdidos. Pero Pablo en Efesios dice que nosotros ya estábamos elegidos antes de la creación del mundo. Esto es interesante y es profundo. Lo pongo a usted de ejemplo. Ni por aquí a lo mejor le pasó un día estar así. Bueno, a lo mejor no estaba haciendo nada malo, pero estaba separado de Dios, porque no es por obras. Pero en su plan estaba que usted hoy estuviera acá. Ahora, ¿cuántos de esos perdidos, entre comillas, ya están en el plan de salvación de Dios? Muchos. Ahora, ¿cuántos de los que se sienten en un lugar como este oyen, reciben, pero están perdidos? Muchos. Porque han permitido mezclas, conocen la verdad, escuchan, hablan igual, pero no le han permitido al Señor que gobierne sus vidas. Esos son los perdidos. Ahora, me llama la atención, vuelvo a retomar, que venir aquí no te hace salvo. Yo sé que a veces choca con mucha gente, pero tenemos que decirlo. Eso no te hace más santo ni menos santo. Es necesario, sí, porque entendimos la importancia de congregarnos. Repito, por causa de algunas personas nuevas. No nos congregamos porque queremos más bendición. No, Efesios 1:3 aclara. Bueno, entonces no me congrego más. No, tampoco se trata de eso. Se trata de que, pongo el ejemplo de los fariseos. Ellos, al no ser gobernados por la vida, ellos hicieron y se condujeron como quisieron. Estaban separados. Pero tenían la escritura, sí, pero eso no los hizo salvos. El asunto está acá, que si a mí me gobierna el Señor, yo sé que congregarme me hará bien. Yo sé que tener mi comunión con el Señor a través de la oración me hará bien. Yo sé que tener las escrituras, leerla, comerla, para entenderla y que direccione mi vida, eso me hará mucho bien. Voy a avanzar. Los judíos, los religiosos, los practicantes, pensaban, y Jesús, a propósito de estas palabras, que ellos iban a obtener la vida eterna solamente al estudiar los rollos que tenían, al memorizarlas, porque eran demasiado buenos. Ustedes saben que a ellos desde muy pequeños se les comenzaban a enseñar lo que se llama el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia que tenemos. Eso se lo tenían que aprender de memoria. Ellos pensaban que al memorizar, que al estudiar, que al discutir estas cosas iban a obtener lo que ellos conocían como la vida eterna. Le hablo un poco más. Los judíos minuciosamente estudiaban, escudriñaban las escrituras para saber cuántas letras habían, para ver cuántos textos se podían aprender o memorizar, para poder recitarla después. O a veces estudiaban, o mayoría de las veces, para formular alegorías, para darle algún significado simbólico a la ley. Ellos creían que al hacer todo esto, con el uso de estas cosas, con tal uso de la palabra, ellos creían que así era la única manera de obtener la vida eterna. Aparentemente muchos de los judíos solamente le daban culto a las escrituras, pero no la estudiaban para entenderla. Y esta es la razón por la que Jesús dice estas palabras y los confronta. Ustedes la estudian para leerla para su beneficio de decir, de contradecir, pero no la internalizan para entenderla. Y cada vez que ellos hacían esto, el velo que les impedía abrazar lo que estaban estudiando, el velo era más extenso, más grande. Con razón Pablo dice, pero cada vez que alguien se devuelve, pero cada vez que alguien le permite al Espíritu Santo, a la vida, a Cristo,
estar en Él. Cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo le es quitado. Ellos hasta el día de hoy, cuando leen la Torá, todavía tienen el mismo velo de cuando Jesús los enfrenta o los confronta. Porque dice la palabra, porque donde está el Espíritu de Dios, ¿hay qué? Hay libertad. ¿Hay libertad de qué? Hay libertad de imposición, hay libertad de ritos, hay libertad de velos para ver la verdad, para vivir de acuerdo a la verdad. Ahora, lo que nos muestra esto que leímos, quédate en el verso 36, Raquel, es que ellos estaban presos de sus propias ideas, de sus propias interpretaciones, porque habían hecho demasiadas interpretaciones. Por eso no encontraron la vida en las Escrituras. No encontraron a Cristo. Y Jesús, lógicamente, tiene que llamarles la atención por la manera en que ellos estaban conduciendo su vida y la vida de otros. Porque esto era algo grande. Ellos estaban conduciendo su vida, pero había miles que estaban siguiendo las interpretaciones de ellos. Los judíos no solamente poseían físicamente las Escrituras, sino que se gloriaban de ellas. Ustedes no ven que leíamos el domingo pasado en cuanto a la oración que el Señor le decía, y cuando oren, no sean como ¿quién? Como los paganos. Los que creen que tienen la Escritura. Ellos oran en las esquinas. Ellos oran en las plazas. Ellos oran de manera tal que la gente cuando los vea gritando y orando pueda creer y entender que ellos sí son santos. Ellos se gloriaban de eso, de tener las Escrituras. Puede decir conmigo, pero. Díganlo otra vez, pero. Quiero que por favor me reciba esto. Tener las Escrituras. Ellos tenían las Escrituras. Pero nunca, Jesús les dijo, nunca han conocido ni visto a Dios. En otras palabras, ustedes pueden tener las Escrituras, pero la palabra no mora en ustedes. Hermanos, ¿alguien se puede perder con la Biblia en la mano? Claro. La diferencia está entre ellos y nosotros, es que la palabra no moraba, la palabra no habitaba en ellos. Esta es la gran diferencia y del por qué se produce esta exhortación de Jesús y del por qué ahora la palabra es para nosotros también. Ellos solamente tenían libros, tenían rollos en sus manos para leerlo, pero la palabra no entró en sus corazones, pero la palabra no entró en sus mentes. La palabra no permaneció gobernando sus vidas. Por eso hoy, para nosotros en este tiempo, hoy su bendita palabra nos vuelve a recordar. Colosenses 3:16, yo lo voy a leer, quédate ahí. Que habite, puede decir conmigo que habite. Cuando hablamos de habitar, que habite es que permanezca en abundancia en ustedes la palabra de Cristo con toda riqueza. Hermanos, quiero pedirte que la palabra del Señor, no es que la Biblia, no son versículos, no, es más que eso. Que la palabra del Señor habite tu corazón todos los días. Que habite la palabra del Señor con sus riquezas en tu corazón. Que habite la palabra de Dios cuando tengas un conflicto en tu casa con tu pareja. Que habite su palabra y te gobierne cuando quieras estallar producto de la presión, cuando quieras dar una mala respuesta o cuando quieras reaccionar de mala manera. Te recuerdo la palabra. No es solamente tenerla, no es solamente saberla, es que gobierne el corazón. Por eso dice la palabra, que habiten ustedes permanentemente en abundancia la palabra. La traducción PDT dice
permitan que el mensaje de Cristo viva plenamente en ustedes. Si se acuerdan que Jesús les dijo, pero ustedes no quieren. Eso es un asunto de decisión. ¿Qué vas a permitir tú que te gobierne en determinada situación? Ellos permitieron, los fariseos permitieron que los gobernaran su propia idea. Conociendo la palabra, ¿qué vas a permitir tú que te gobierne en determinadas circunstancias? Amados, más que leer, más que escudriñar o estudiar, es siempre tomar en cuenta, someterme al consejo de la palabra. Que la palabra esté gobernándonos. Es permitir que el consejo, que su palabra nos guíe siempre. Que guíe nuestras vidas. Ellos no tenían el gobierno del Señor. Claro, al no tener el gobierno de Dios, no conocieron que quien tenía enfrente que era el Hijo de Dios. A ellos no los gobernó la palabra. Quiero que me reciba esto. Cuando yo hablo que la palabra de Cristo more o habite en nosotros, es que debemos entender es que la palabra de Cristo, amado, tenga residencia permanente en tu corazón. Que la palabra de Cristo tenga el control de tus pensamientos, tenga el control de tu carácter. Que la palabra de Cristo tenga el control de tu mente, de tu voluntad, de las emociones, que a veces nos pasan una factura demasiado alta y cuando volvemos en sí, nos acordamos de la palabra, pero ya hemos cometido ciertos errores. Quiero pedirte, por favor, que la palabra del Señor more en abundancia. Los judíos tenían las Escrituras, sí, leían las Escrituras, sí, todos los días. Discutían las Escrituras palabra por palabra. Pero ¿saben qué? Lo que ellos leían no encontró cabida. Cuando hablo de encontrar cabida, estoy diciendo que la palabra, tal cual usted derrama agua en esta copa, aquí hay un lugar donde entra el agua. Pero ellos cerraron el corazón, como cerrar esta copa, de manera que cuando usted vierte algo, aquí no entra nada. La palabra en ellos no encontró un lugar en el corazón de ellos estaban llenos de ellos, de ideas. Repito, que la palabra de Dios todos los días en ti encuentre un lugar, un espacio donde depositarse, que tú le permitas al Señor trabajar en tu vida. Que la palabra habite en ellos. La palabra no encontró una residencia permanente. En nosotros, que la palabra encuentre la residencia permanente para que esté gobernando. En ellos la voluntad y las emociones los gobernaban siempre. Ellos no tenían espacio para la vida, para la verdad, porque ellos al escudriñar solamente buscaban argumentos para probar lo que ya creían. Ellos buscaban argumentos para probar las tradiciones que ellos mismos habían levantado. Podríamos decir que ellos tenían un becerro de oro, que eran sus ideas, sus pensamientos. ¿Cuánta gente hoy, caminando en la verdad, tiene sus propios becerros? Escudriñaban las Escrituras para solamente encontrar las promesas de bendición para Israel. Ellos querían encontrar las bendiciones físicas para Israel, porque ellos esperaban que el reino de Israel fuera restablecido de manera física. Y el Señor no vino, y Jesús no vino a establecer un reino físico. Él cuando habló de establecer el reino, algunos entendieron que era físico, pero no, él no estaba hablando de eso, estaba hablando de un reino espiritual. Por eso todo lo que él hizo, habló, lo que transgredió,
fue para mostrar y dar vislumbre a muchos de lo que vendría era una nueva realidad. No lo que ellos estaban acostumbrados, esa sombra y esa figura, sino establecer la verdad, la realidad espiritual, que es mucho más que lo que se ve. Incluso los profetas emplearon un lenguaje de bendiciones físicas. Hermanos, y usted ve, me perdonan los profetas, pero usted ve solamente los profetas hablando ¿de qué? De lo mismo, de bendiciones físicas, de bendiciones materiales. No tenemos nada en contra de las cosas que Dios nos va a dar. Al contrario, las anhelamos, entendemos que vendrán en su tiempo y en su voluntad. Pero los profetas, cuando hablaban de bendiciones físicas, no es como algunos profetas de hoy, que hablan solamente como ellos, de bendiciones físicas. Cuando ellos hablaban de esas bendiciones físicas, era para describir que lo que vendría no eran bendiciones visibles, sino las bendiciones espirituales. Es lo que algunos profetas hoy no han entendido. Que las bendiciones son, y de las que hablaron, eran espirituales. Pero ¿sabe qué? A los judíos y a los fariseos no les interesaba escuchar eso. No les interesaba aprender, escudriñar eso, las promesas espirituales. Repito, por eso no vieron, por eso no encontraron a Cristo, por eso no lo vieron cuando lo tuvieron visible físicamente frente a ellos. Pero diga conmigo, el nuevo hombre. Cuando hablo de nuevo hombre, estoy hablando de la mujer también. El nuevo hombre en Cristo entiende estas cosas y por eso vive gobernado por la palabra de Dios. Porque sabe que esto es algo espiritual. Ahora me surgió una pregunta, un análisis más bien. ¿Es posible tener las Escrituras sin tener contacto con Cristo? Esto es interesante. Es posible tener mi Biblia, que está bien, pero sin tener contacto con ella. Usted le pregunta hoy a alguien en la calle si ha leído la Biblia, la mayoría le va a decir que sí. Probablemente no toda, pero ha leído la Biblia. Pero eso no significa que ellos conocen a Cristo. Cualquiera puede tener contacto con esta Biblia, con las Escrituras, pero no todos tienen contacto con Cristo. Cuando yo escudriño, cuando yo leo, cuando yo estudio, se me es revelado a Cristo. Cuando lo entiendo y lo hago de la manera correcta. Y cuando se me revela, es que ya yo no encuentro otra manera de vivir, sino para agradar al Señor siempre. A ellos no se les reveló porque ellos quisieron permanentemente, por ejemplo, guardar religiosamente el sábado. A nosotros se nos ha revelado y se le tiene que revelar a alguien que vivimos ahora de esta manera, en esta condición, siempre. Ahora vivimos para Dios y no para lo que me conviene. Cuando la palabra haya lugar en nosotros, vivo para Él, no para mi propio interés. No vivo o hago para que Dios me dé como lo hacían los religiosos. No vivo o hago para no ser castigado o para que no me vaya mal. Es que lo que hago lo produce lo que está dentro de mí. Fíjense que Jesús le dijo, ustedes no quieren. A ustedes lo gobierna lo externo. Pero a nosotros, amado, a ti te gobierna lo interno. Eso debe tener lugar, cabida dentro de nosotros. Ahora vivo para Dios. Ahora no vivo para mí. Repito, es posible tener contacto con la Biblia, sí, pero es posible también no tener al Señor. Cuando leas, cuando escudriñes con diligencia las Escrituras, no lo vas a hacer porque es un mandato del pastor. O porque tengo que leerla porque si yo soy cristiano, entonces el cristiano tiene que orar y tiene que leer. No lo hagas así, no pierdas el tiempo de esa manera.
cuando leas, a partir de hoy, cuando comiences a leer, tu mentalidad será: Señor, que lo que voy a leer pueda gobernar mi vida. Lo voy a leer porque el pastor siempre nos está hablando de leer y de orar. Y seguro si me manda un mensaje, yo no le puedo decir mentira. Tengo que decirle si leí o no. No. Cuando leemos, ¿desde qué motivación lo haces? ¿Qué te motiva a hacerlo? Cualquiera lee la Biblia. El asunto es que lo que dice te puede hacer vivir comprometido con la verdad que está ahí. Cuando el Señor te exhorte, cuando el Señor te hable, permite que esa palabra moldee tu vida. Hermanos, cuando todavía hay manifestaciones del antiguo hombre, de la vieja creación, cuando hay manifestaciones de esas cosas pasadas en nosotros, amado, tengo que ocuparme de eso con diligencia. Si tú quieres conocer cuál es la voluntad de Dios, agarra la Biblia y que eso que vas a leer se convierta en la palabra de Dios que va a gobernar, que va a dictar tu rumbo. Que esas expresiones o manifestaciones del viejo hombre que hay a veces, primero en nuestra casa, en mi matrimonio, eso no debería pasarnos más. Porque la palabra tiene que encontrar cabida en ti para que eso produzca cambios. No es posible todo el tiempo tener las mismas manifestaciones de rabia, de aspereza, no. Ya eso, si hay un lugar, un espacio en tu corazón, como dije al principio, eso debe ir menguando para que su palabra, su vida, absorba eso y cada vez más sea Él. Y que yo pueda tener palabras de dulzura, de amor para mi familia, porque eso es tu principal ministerio, tu casa. Yo no estoy diciendo que a lo mejor no tengas que tener un carácter en algunas cosas, sí, pero cuando el Señor nos gobierna, cuando Dios te gobierna, ya no estás pensando, cuando agarras una rabia, no estás pensando en tu mente lo que tú sabes que no está bien. Quiero llamar hoy la atención de todos. Eso me incluye a mí. Cuando la rabia a veces nos quiera gobernar, acuérdate de la palabra de hoy. Que habite la palabra de Cristo abundantemente en mi corazón. Que habite, que abunde. Que eso absorba tu mal genio, tus terquedades, para que cuide lo que el Señor te ha dado, tu familia, tus hijos. Y después eso se va a extender a todo lo que te rodea. Decía al inicio de la reunión, ¿es posible perderse en la verdad? Claro que es posible. Ay, pero fulano, si duró 40 años y todos los días iba al servicio. Bueno, porque antiguamente cuando yo me formé, las reuniones eran de lunes a lunes. No había descanso, y los domingos en la noche había otra tanda. En la mañana y en la noche. Está bien. Pero no se trata de ese activismo. Es más que eso. Fíjense que nosotros tenemos 2 días de reunión. Y esos 2 días de reunión son tan productivos y tan efectivos que los demás días que no estamos tan tranquilos, que su palabra nos sostiene y nos hace vivir iguales. Bueno, que esa palabra del Señor te haga vivir igual. Que habite Cristo en ti. Que no pasemos años y años sentados en un lugar y cuando de repente, pero fulano falló, cayó, dejó su matrimonio. Si el tipo tenía 40 años, además, era el que sacaba la silla. Participaba en las reuniones, daba ofrenda. Hermanos, cuando veamos eso, tú puedes decir, nunca le dio el lugar en el corazón a la palabra. Mi propósito de esta reflexión de hoy es que además de incentivarte a leer y tener contacto con las Escrituras,
es que le digas al Señor, Señor, esto que me das, quiero que me gobierne. Que no vivamos de apariencia como lo hicieron los fariseos. Se sabían todo, practicaban cosas, pero terminaron perdiéndose. Me llama la historia de Lázaro, me llama la atención, porque la historia de Lázaro es tremenda. Dios le devolvió la vida, pero los milagros se terminan. ¿Por qué se volvió a morir? ¿Qué le quiero decir? Usted puede recibir muchas cosas de Dios, pero que eso no te sostenga o no te motiva a servirle. No. Más bien, que lo que está dentro de ti, que tú le hayas abierto el corazón, tu mundo interior, tu mente, hayas permitido que eso te gobierne, porque en algún momento recibirás muchos milagros, muchas cosas, pero eso se va a terminar. En algún momento nos volveremos a enfermar. En algún momento volveremos a tener deudas, escasez. Pero si la palabra de Cristo mora en mí, me habita, en medio de ese problema, de esa escasez, de ese conflicto matrimonial, su palabra nos sostendrá, su palabra nos dará paz, su palabra, su guía, no nos hará errar, tomar decisiones desesperadas para afectar mi casa, para salir de lo que Dios me dio. Puede decir conmigo, es que ahora vivo para lo que a Dios le conviene. Renunciamos a todo hoy, amén, que no sea Cristo. Renunciamos a toda religión que nos hizo creer que teníamos firmeza. La religión produce inconstancia. La religión no es firmeza. Cristo, su palabra en nosotros, produce ese fundamento. Quiero motivarte. El domingo hablamos de la oración, hoy estamos hablando de escudriñar las Escrituras. ¿Cómo lo vamos a escudriñar? Ya sabemos. No será leer por leer, repito. Dijo Pablo, para mí no me es molesto volverle a repetir, para mí tampoco. Porque en la repetición está la comprensión y está la verdad. Salimos del pensamiento, y ya estoy terminando, salimos del pensamiento de escuchar algo novedoso que me entretenga. Nosotros salimos hace tiempo de eso. En Vida Plena ya salimos de eso. No nos interesa escuchar algo nuevo si todavía no domino o no me gobierna lo viejo, lo que escuché. Cuando hablo de lo viejo estoy hablando de lo que ya escuchamos. No, es que si tenemos que durar meses o un año trabajando una misma palabra, lo haremos. Lo haremos. Lo haremos por causa de entenderla, por causa de que eso se haga carne, se haga vida, se haga parte de mí. Y cada vez que repito algunas cosas, alguna frase que usted sabe, soy intencional, porque quiero que eso se nos revele aún más, aún más. ¿Se puede poner de pie, por favor? Lucas 8, ahora sí me vas a acompañar ahí, Raquel. Lucas 8, 11. Lucas 8, 11. Aquí vamos a ver algunas imágenes de lo que es tener a Dios gobernándonos, su palabra gobernándonos, su vida gobernándonos, y que no es tener ese fundamento. Lucas 8, 11 dice, este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Está haciendo una comparación con una semilla. Ok. Los que están junto al camino son los que oyen. Los que están junto, no en el camino. Esos son los que oyen. Viene el diablo luego y les quita la palabra del corazón. Porque la palabra no encontró un lugar
en ellos, porque estaban juntos, porque no estaban en el camino. Esas son personas. No sea que crean y se salven. Para ver, les quita la palabra del corazón. No sea que crean y se salven. Verso 13. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría. Y hay gente así, que reciben la palabra con entusiasmo, con gozo, cuando la oyen. Pero como están en un fundamento, que es una piedra, están en un fundamento que dice, los que están sobre la piedra, bueno, la palabra que oye no tiene raíz, no encontró tierra, sino que cayó en una piedra, en un corazón duro. Estos creen que por algún tiempo, pero se apartan. Estos creen por un tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. Sin duda esto no somos nosotros, ni jamás seremos nosotros. La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. ¿Cuánta gente hemos conocido así? Conocí personas que fueron fieles cuando estaban sin nada. En la carraplana, decimos algunos. Pero después que las cosas comenzaron a salirles bien, la palabra fue ahogada porque su verdadera intención estaba en otras cosas. Esto dice, las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida ahogaron. Hay muchos que por esta causa ahogaron la palabra. Dice, y no maduran. Ahora sí, por favor, ahora sí me va a levantar la mano, porque esto que viene aquí es usted y yo. Pero la parte que cayó en buen terreno, ¿cuántos son buen terreno aquí? ¿Cuántos somos buena tierra? Pero la que cayó en buena tierra son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno, la retienen y como perseveran, producen buena cosecha. ¿Cuántos dicen amén? Eso somos nosotros, y que cada vez que somos expuestos a la luz, a la palabra, a la verdad, y esa luz va transformando nuestras vidas, le permitimos al Señor que en forma de semilla la palabra caiga en el corazón. Y cuando cae en una tierra fértil como usted y yo, eso nos hará perseverar, hermanos, por encima de cualquier cosa. Y no solamente perseverar, sino que desde aquí de adentro comenzaremos a dar el fruto de lo que cayó, de lo que fue sembrado en nuestros corazones. Desde ahí darás fruto, desde ahí daremos fruto. Dice, producen buena cosecha. Claramente el Señor le dice a los judíos, hey, no son los rollos que tienen, los manuscritos, pues. No es el Antiguo Testamento el que ustedes tienen. Es la vida eterna lo que produce el cambio. Y la vida eterna está en una persona, Cristo, ahora en nosotros. Ruego hoy al Señor que su persona, Cristo en ti, te haga perseverar y que cada palabra que ha sido depositada en tu espíritu durante tanto tiempo, tantos años, y que cada vez que tu espacio de intimidad, de conexión, de oración, que cada vez en tu tiempo de comunión y de devoción, en donde tienes las Escrituras y abran las Escrituras, ruego al Señor que eso que el Señor te alumbre cuando estés leyendo, se te alumbre en los ojos del entendimiento y eso te produzca una revelación a tal sentido, hasta tal forma, que eso se deposite en tu corazón y en tu interior y esa semilla produzca solamente lo que Dios quiere. Proverbios 8 dice, acepten mi enseñanza y sean sabios. Acepten mi enseñanza y sean sabios. No la menosprecien.
feliz. Bienaventurado es el que me escucha, que aguarda cada día junto a mi puerta y permanece en la espera en el umbral. Bienaventurado es el que oye, pero no se conforma con eso, sino como dice Santiago, lleven a la práctica lo que escuchen. No sean oidores o olvidadizos, sino que lo que reciban, llévenlo a la práctica. El proverbio nos dice, acepten mi enseñanza, no la menosprecien, permanezcan. Quiero pedirte, permite que la palabra del Señor, con toda su riqueza, con toda comprensión y con toda sabiduría, permite que llene tu mente, permite que llene tu mundo interior, permite que la palabra llene tu familia, permite que la palabra llene tu hogar, tu matrimonio, tu esposo, tu esposa. Llena lo que Dios te dio para administrar de su palabra. Así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Mi oración para ti hoy, pido a Dios que te dé pleno conocimiento de su voluntad y que a cada uno de ustedes, de los que nos están viendo, les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Sabiduría para que sepan qué van a hacer en determinados momentos y comprensión espiritual cuando sepas, se te revele la verdad. Eso te gobierna y te haga vivir comprometido con la causa del Evangelio. Amados, necesitamos que la palabra de Cristo, que la palabra del Señor, que su vida more hoy más que nunca en nuestras vidas. Son tiempos difíciles y peligrosos que nos quieren hacer salir de donde estamos, de esta posición que tienes. Repito, que la palabra de Cristo more en cada uno de ustedes. Señor, te doy gracias por tu palabra. Padre bueno, gracias. Gracias porque he hablado solamente a lo que me has llevado. Señor, he hecho caso. He sido obediente a lo que has puesto en mi corazón, a lo que me has mostrado. Y como dice el escritor de la carta a los Hebreos, si oyereis hoy atentamente su voz, no endurezcáis el corazón. Señor, que nuestros corazones no sean endurecidos por nuestras propias ideas y nuestras propias causas. Que nuestro corazón no sean endurecidos por nuestras propias experiencias, por lo que hemos vivido en estos años, sino que más bien en nuestro corazón haya una sensibilidad y una disposición de aceptar y abrazar la verdad, tu palabra, que tu vida, tu Hijo en nosotros, que tu Espíritu en nosotros, cada vez más produzca el querer como el hacer. Con mayor precisión revélanos, Señor, cuál es tu voluntad. No queremos fallar, no queremos cerrar. Ayúdanos. Queremos ser fieles a ti. Te pido hoy, te pedimos hoy juntos, que tu palabra haya un lugar, un espacio, para que sea depositada siempre, sea sembrada siempre. Que no haya resistencia en ningunos, que no haya oposición en ningunos al escuchar tu palabra. Y cuando tu voz nos hable de manera tan personal, que cuando tu voz nos hable, Señor, nosotros podamos tener una actitud de rendición a ti, de decir y de reconocer, Señor, me rindo, de decir, Señor, depongo mi actitud, porque quiero que seas tú obrando en mí, que seas tú obrando en todos nosotros. Gracias. Amén
y amén. Que bueno, Señor.